Buenas tardes, a continuación vamos a hablarles sobre el modelo OSIS y los medios de transmisión guiados y no guiados. Para tal fin, se encuentran presentes mi compañero Brian Cavi, mi compañero Caro Giner y quien les habla, Mariano Primero Bustillo Andrés. A continuación, mi compañero Caro Giner habla sobre el modelo OSIS. Buenas tardes, le voy a hablar sobre el modelo OSIS. En el año 1980 aproximadamente, los fabricantes de los computadores hacían sus propios protocolos de comunicación. Por ejemplo, un computador Dell se podía comunicar sin novedad con otro computador Dell. Al llegar el momento de que una empresa se quería comunicar con otra empresa y la otra empresa tenía un ejemplo, un computador Dell y la otra empresa tenía un computador HP, no se podían comunicar porque eran unos protocolos totalmente diferentes. En eso consiste el modelo OSI. El modelo OSI es un modelo de comunicación, un protocolo de comunicación estándar que salió para evitar ese problema y solucionar esa situación. El modelo OSI fue lanzado en 1984 para estandarizar esos protocolos de comunicación. El modelo OSI está conformado por 7 capas. La capa 7, la capa 6, la capa 5 consta de lo mismo, o sea, es la aplicación que interactúa la persona con el dispositivo en ese caso. Estas 3 capas transforman o convierten la información que uno está diciendo, que uno está emitiendo a FTP, DNS, entre otros. Esto consiste en, de acuerdo a la información, si es video o imagen. La capa de transporte, como su nombre lo dice, se encarga de transportar la información o los datos y también de segmentar el archivo que uno está requiriendo o uno está enviando para su mayor transporte. La capa de red es la que se encarga de buscar o de enviar el mensaje, como su nombre lo dice, a través de la red. La capa de enlace de datos es la que se encarga de transformar o convertir esa información a código binario. La pasa a la capa número 1, que es la capa física, que es la que se encarga de enviarla a través de el modo los medios de transmisión. En estos medios de transmisión, cableados y no cableados, los compañeros le van a continuar. Bueno, yo les voy a hablar un poco por encima sobre los medios de transmisión guiados. Estos son los que tienen una comunicación física, o sea, un cable de un extremo a otro extremo entre 2 o más dispositivos. Tienen ciertas características, el tipo de conductor utilizado, la velocidad que puede conducir, la inmunidad frente a las interferencias, la capacidad de soportar las diferentes tecnologías a nivel de enlace. Entonces seguimos. Aquí, ¿cuáles son los medios de transmisión guiados más utilizados? Ahí vemos lo que es cable par trenzado, cable fibra óptica o cable coaxial. Voy a hablarles por encima sobre estos tres tipos de cable. Entonces, cable par trenzado es un tipo de cable que tiene 2 conductores eléctricos aislados y entrelazados para cancelar las interferencias electromagnéticas de fuentes externas y las diafonías de cables adyacentes. Estos cables vienen entrelazados entre sí para evitar las interferencias de otros cables y de ellos mismos. Entonces, entre estos cables entrelazados tenemos 3 grandes tipos, lo que conocemos como cable par trenzado, cable apantallados y cable par trenzados blindados. Voy a hablarles un poco, mira, aquí en la diapositiva que pueden ver están los diferentes cables UTP, STP y FTP. ¿Qué consiste? UTP no tiene ninguna clase de apantallamiento, no tiene ningún recubrimiento para evitar las interferencias. El STP tiene un apantallamiento sencillo y la FTP es como quien dice la combinación entre estos dos cables, UTP y STP. Tiene un apantallamiento más grueso
y evita un poco más las interferencias electromagnéticas. El cable coaxial consiste en un conductor de cobre rodeado de una capa aislante. El conductor central puede ser hecho de aluminio o cubierto de estaño, que permite que el cable sea fabricado de forma económica. Bueno, este cable es utilizado generalmente en comunicaciones de redes banda ancha y cable de televisión. Estos nos permiten también transportar bastante a gran velocidad y a gran distancia los datos. Ahí vemos los diferentes tipos de cable coaxial. Y a continuación vamos a hablar un poco de la fibra óptica. Es un hilo muy fino de material transparente de vidrio o material de plástico que se envían por el cual se envían pulsos de luz. Bueno, por este motivo es uno de los más apetecidos en las comunicaciones y en las redes, ya que no sufre interferencias, porque los que se envían por medio de la fibra óptica son pulsos de luz en vez de pulsos eléctricos. Por ese tal motivo es bastante eficiente, es de los mejores que, mejor dicho, ahora mismo podemos utilizar en la transmisión. Existen dos modos de transmisión en la fibra óptica, que es monomodo y multimodo. ¿Qué es eso? Bueno, multimodo y monomodo, como su palabra lo dice. Multimodo es donde se pueden transmitir varios láser al mismo tiempo de forma reflectiva. Y los multimodos solamente transmite uno solo, pero con la ventaja de que tiene la capacidad de llevar los datos mucho más lejos y mayor cantidad de datos, a diferencia del de multimodo, que lleva los datos un poco, la recomendación es que sea para un transporte de datos de una distancia más corta. Entonces, a continuación vamos a hablar un poco sobre la fibra óptica submarina. Es un cable submarino o interoceánico, que es aquel que es de cobre o de fibra óptica. Es lo mismo con cable de fibra óptica, lo que pasa es que tiene un recubrimiento mucho mayor, ya que este va por debajo del mar y es interoceánico. Tiene más protección y también existen multimodos y monomodos, con el fin de un servicio, puede ser de telecomunicaciones o de electricidad. A continuación, sobre los medios no guiados, va a hablar mi compañero Brian Cavit. Los medios de transmisión no guiados, como definición, son los que no confinan señales mediante ningún tipo de cable. Estas señales se propagan mediante el medio, mediante el vacío. Y lo más importante, la comunicación entre ellos son por medio de antenas. ¿Cómo funciona? Tanto la transmisión y la recepción de la información se lleva a cabo por medio de antenas. La configuración para las transmisiones no guiadas puede ser direccional y omnidireccional. La transmisión direccional, la energía es emitida en un haz, por lo cual se requiere que la antena receptora y transmisora estén alineadas. En caso de los teléfonos celulares, el control remoto y el televisor. La transmisión omnidireccional, la antena transmite a todas las direcciones, especialmente receptora recibe igual en todas las direcciones. El microondas se utiliza en un espacio aéreo como medio físico. Se consiste en una antena tipo plato, circuitos que se interconectan con la terminal del usuario. La información es digital. Se transmite en ondas de radio de corta longitud y la dirección de múltiples canales a múltiples estaciones. Pueden establecer un enlace de punto a punto. Las microondas terrestres, las principales aplicaciones de sistemas de microondas son telefonía, telégrafo, telefonía celular, antenas troncales, canales de televisión, video y datos. Las microondas por satélite, ¿para qué se utilizan? Difusión de televisión como la DirecTV, transmisión telefónica a larga distancia, redes privadas. Su principal función es de amplificar la señal, corregirla y transmitirla a una o más antenas ubicadas en la Tierra. El Bluetooth, red inalámbrica de área personal PAN, que posibilita la transmisión de voz entre dispositivos, que utiliza enlace de radiofrecuencia de 2,4 GHz, facilita la comunicación entre equipos móviles y fijos, elimina cables y conectores y ofrece posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas donde facilita la sincronización de datos entre equipos personales, como los celulares y los computadores. El Wi-Fi es un sistema de envío de datos de redes de computadores que utilizan ondas de radio
en lugar de cable. Es un sistema que está presente en los ordenadores personales, en consolas de videojuegos, smartphones, celulares inteligentes y reproductores de video. Aquí ahora le voy a presentar un esquema, o sea, un resumen o un cuadro conceptual de los medios de transmisiones no guiados. Es más simplificada la explicación, es mucho más fácil de entender. Aquí se ve que es transmitido los no guiados por aire y vacío. Cómo funciona, como por medio de transmisiones de antenas que irradian ondas electromagnéticas, como le expliqué, direccionales y omnidireccionalmente, que una es en varias direcciones y la direccional es que el se concentra en una sola dirección. Vemos que el microondas terrestre, microondas por satélite y el infrarrojo se encuentran en direccionales, el Wi-Fi y el Bluetooth y en omnidireccionales. Aquí ahora voy a presentar un video de cómo se propaga las ondas en el Wi-Fi. Aquí, como podemos ver, esto es una casa donde el Wi-Fi se encuentra ubicado en este sector, y vemos como muchas cosas en el ambiente afectan que no haya la misma intensidad de salida en las diferentes habitaciones. Como podemos ver, afecta la reflexión, afecta la absorción y el desvío de las ondas por medio de las paredes que existen. Y ahora aquí podemos observar que la intensidad de señal en esta habitación es poca debido a todos lo que se presenta en el medio. Ubicando este Wi-Fi en este pasillo, se puede ver que la intensidad es mucho mejor y llega con mucho mejor intensidad en las habitaciones, pasillos y sala principal. Ahí podemos determinar o podemos sacar la conclusión de que no podemos colocar el Wi-Fi en sitios que uno quiera, sino donde la señal se pueda sacar más provecho. Bueno, hasta aquí nuestra presentación, espero haya sido de mucha ayuda y suscríbanse a nuestro canal. Debajo vamos a dejar todas las ayudas que hemos utilizado y espero que tengan muy buenas tardes. Esto ha sido Mariano